Nos acompaña en esta edición de Pistas Sonoras el periodista y editor español Ricardo Duda, que es colaborador de la revista Letras Libres, es columnista también en medios como El País de España, entre otros medios en línea. Es autor del libro La verdad de la tribu, la corrección política y sus enemigos, que se publicó en la editorial Debate, que forma parte de Penguin Random House, y que en Latinoamérica se puede también conseguir en su versión digital. Nos acompaña desde Madrid. Muchísimas gracias por atendernos y sacar el rato para conversar un poco sobre este libro y algunos de estos debates, ¿verdad?, que son de mucha actualidad. Sí, muchas gracias, es un placer. Tal vez lo primero, Ricardo, que quería preguntarte es esta idea de corrección política como un término resbaladizo, ¿verdad? Que algunos detractores dicen, lo describen como un ambiente asfixiante, mientras que por otro lado también podemos escuchar eh, argumentos que dicen que en realidad no existe o que se exagera su impacto. Entonces, concretamente, ¿existe la corrección política? Ese es el gran debate del libro, que es creo que irresoluble, porque es lo que pasa con las guerras culturales, ¿no? Las guerras culturales son las batallas políticas por el significado de conceptos, por la lucha por la hegemonía política, ¿no? Uno desea a lo mejor, pues digamos, luchar contra el adversario de una manera en la que le puede evangelizar, le puede pues, cambiar los marcos para ganar en esa batalla cultural. Entonces, claro, corrección política para, por ejemplo, yo lo que hago en el libro es decir, ¿qué es lo que cree que es la derecha, la corrección política? Entonces, es esa especie de combinación de censura y puritanismo que denuncia muchas veces la derecha y también parte de los liberales, que se extiende especialmente en la izquierda, ¿no? Que a lo mejor pues ha, digamos, dejado de lado sus preocupaciones por la libertad de expresión, que eran clásicas en la izquierda durante los años 60, 70, y se ha centrado más en la protección de las minorías, en la protección y sobre todo digamos, en la lucha más cultural o simbólica, ¿no? Entonces, la derecha define la corrección política como eso, como una especie de, bueno, pues de neopuritanismo, de nueva censura, que se da mucho, por ejemplo, en conceptos como la cultura de la cancelación en redes, es decir, los linchamientos que existen en redes a figuras sociales que a lo mejor pues, se han salido un poco de la norma o han roto tabúes o lo que sea, ¿no? Por otro lado, por la izquierda, tenemos que también hay parte de razón, es que el concepto se ha utilizado en muchas ocasiones de manera muy, sin explicarlo mucho y casi como una especie de arma arrojadiza, ¿no? Entonces se considera corrección política, pues a veces se utiliza simplemente bueno, pues para criticar a la gente que hace, pues de alguna manera, críticas que se considerarían legítimas, ¿no? O que, por ejemplo, la izquierda considera que cuando la derecha ataca la corrección política, lo que está es atacando avances sociales y está atacando a las minorías y está atacando pues, avances morales, ¿no? Que sería bueno también recordar un poco los orígenes del término, de esta sensibilidad, porque esto nos lleva a varias décadas atrás, quizás aunque mucha gente esté más familiarizada con el término corrección política por debates más recientes, pero bueno, esto empieza, podríamos decirlo que en los campus norteamericanos, estadounidenses de los años 80, es decir, no es nada, Ujú. digamos, nuevo, solo que más allá del mundo anglosajón, quizás es más reciente la disputa sobre esta corrección política, ¿verdad? De alguna manera se volvió una exportación cultural más de los Estados Unidos, podríamos decirlo, ¿no? Sí, total, y está muy bien visto eso porque es uno de los problemas que tiene en muchas ocasiones el debate público fuera de Estados Unidos, ¿no? En Europa, por ejemplo, y yo que estoy muy metido en el debate público en España, muchas veces por una cuestión no sé si llamarlo imperialismo cultural, pero por hegemonía cultural estadounidense adoptamos debates que a lo mejor no encajan en otras sociedades, ¿no? Claro. Entonces, eso es un problema porque tenemos cuestiones, por ejemplo, como la de la raza, que en Estados Unidos es central dentro del debate de las políticas de la identidad y dentro de la izquierda, incluso en la corrección política también hay ese debate, ¿no? Sobre qué es lo que se puede decir, qué es lo que no se puede decir, hay que proteger a ciertas minorías porque el país tiene un pasado, Estados Unidos tiene un pasado muy oscuro de racismo, pero
Ujú. es un debate que no se aplica igualmente en otras zonas, ¿no? En otros países, por ejemplo, en Europa. Entonces sí que hay que tener en cuenta esa digamos, imposición, ¿no? Y también hay una cuestión, yo creo que de esos orígenes hay un origen tanto americano en los campuses como francés en cuanto al posmodernismo y a la filosofía, digamos, de la diferencia, el feminismo de la diferencia, y, digamos, autores como, bueno, desde Foucault, Derrida, Deleuze, a otros autores más o sea, posmodernos, que de alguna manera entraron en la academia estadounidense, y esa combinación de, digamos, puritanismo que siempre ha existido en Estados Unidos y de preocupación por la raza se combinó con estos nuevos estudios críticos, estudios culturales. Entonces creo que esa combinación luego es curiosamente ha venido a Europa, a pesar de que filosóficamente venía de filosofías europeas. Ujú. Y creo que ahí es donde está el meollo, ¿no? El meollo más teórico que hay detrás. Que también otro asunto que podríamos plantearnos es por qué se ha potenciado tanto la discusión sobre el término corrección política en los últimos años. ¿Qué papel pueden tener las redes sociales en que esta, digamos, llamada guerra cultural no sea una cuestión de campus de la Ivy League estadounidense, sino algo que discutimos incluso hasta en América Latina? Ujú. Hay una cuestión que a menudo se señala, por ejemplo, cuando se critica la corrección política en los campus. Esto casi todo es un debate estadounidense, pero bueno, también anglosajón, ¿no? En Inglaterra y en Reino Unido es también muy, muy común. Y es la idea de que, bueno, estos son debates muy minoritarios de unas pues, digamos, élites intelectuales que evidentemente tienen el privilegio de acudir a universidades de élite, ¿no? Sin embargo, esto tiene un efecto también cascada, ¿no? Estos son gente que evidentemente está entrando en el mundo laboral a partir de las universidades, en el debate público, en instituciones, en empresas. Por ejemplo, la concepción de la corrección política, o te diría de muchos valores que hay alrededor de la corrección política, están penetrando mucho en las empresas, ¿no? En las empresas que ahora mismo de lo que se llama capitalismo woke, ¿no? El capitalismo concienciado, el capitalismo que intenta a lo mejor limpiar sus pecados mediante, pues, causas sociales, ¿no? Esto viene de la academia y esto es posiblemente de la misma influencia que ha tenido en la academia, que luego ha tenido ese efecto cascada hacia afuera, hacia la sociedad civil y en las empresas, ¿no? Eh, por seguir con esto del capitalismo woke, vemos como hay una combinación de estas políticas de identidad por las cuales se tiene mucho en cuenta, digamos, ¿cómo te diría? El estatus de la empresa depende en muchas ocasiones de cuestiones morales, cuestiones simbólicas, de la capacidad que tiene para venderse como una empresa con conciencia social. Al mismo tiempo, es capaz de combinar eso con políticas de desregulación, de prohibición de sindicatos, de persecución a lo mejor o sea, me refiero de criminalización de cualquier tipo de disidencia dentro de las empresas, ¿no? Entonces, creo Claro. que cuando... Sí, no, dime, dime. No, lo que incluso las prácticas laborales en el tercer mundo de muchas de esas empresas, ¿verdad? Ujú. Son casi Exacto, sí, sí, sí. esclavistas, ¿no? Claro, sí, 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 no, es una de las cuestiones que más se ve con la empresa contemporánea cuando se habla de su, digamos, ¿cómo se llama? Responsabilidad corporativa, que antes, hace unas décadas, se hablaba de la cuestión de la responsabilidad corporativa, de que, bueno, una empresa tenía que estar integrada en su comunidad y tenía que de alguna manera eh, pues estar atenta a causas sociales. Ahora eso en vez de desplazarse hacia, por ejemplo, pues hacer ayudas en el tercer mundo o lo que sea, pues lo que se ha desplazado es en cuestiones simbólicas de integración de minorías dentro de esas empresas, que son cuestiones que son muy importantes y que son una tarea muy pendiente, pero al mismo tiempo les sirve para ocultar otras cuestiones que tienen problemáticas, ¿no? Ujú. Ahora, también podría comentarnos un poco sobre la relación que a veces se hace entre la derecha populista y la crítica a la corrección política, porque creo que este es uno de los puntos centrales del debate y uno de los más complicados porque muy seguido
esta relación que puede existir entre la derecha populista y esta crítica se utiliza como una manera de descalificar la crítica como tal. Es decir, que cualquier crítica a ciertas expresiones consideradas políticamente correctas, digamos, se denomina hacer el juego a la derecha, o hacer el Ujú. juego a Trump, o hacer el juego a Bolsonaro, o hacer el juego a Vox en España, por ejemplo. Sí. Eh, Esto nos complica un poco el debate, ¿no? Si se va a debatir en esos términos, ¿no? Tan descalificatorios. Claro, exacto, sí, es la anulación del otro. Es decir, en este debate lo que ocurre es que, bueno, como siempre pasa en la polarización, y aquí lo que hablamos de fondo siempre es de la polarización política, la idea de que no existe un entendimiento mutuo entre adversarios, sino que la política es casi como una lucha hasta el final por convencer y evangelizar al otro. O sea, Ujú, no es el convencimiento de la persuasión clásica de la democracia liberal, sino es la idea de tienes que sustituir tu moral por la mía, ¿no? Y, entonces, claro, cuando se habla de la corrección política, evidentemente es muy delicado. Por ejemplo, mucha gente de izquierdas tiene miedo a usar el concepto o a lo mejor a señalar las injusticias o incongruencias o problemas que ve dentro de la izquierda contemporánea por miedo a que está haciéndole el juego a la derecha, como tú bien has dicho, que es un problema de, digamos, de dogmatismo y de cierre en filas dentro del debate. Y al final también es una herencia de los partidos, ¿no? O sea, porque se está, cuando hablamos de estos activistas o de gente en el debate público, parece que son todos trabajadores de una misma organización que no pueden hacer nada en contra de esa organización. Es decir, tú no puedes hacer el daño a la derecha, no puedes hacer el daño a la izquierda, y, y, ahí creo que hay un debate que hay que romperlo. Yo creo que lo esencial es romper burbujas, ¿no? Es decir, dentro de la izquierda que haya esa crítica hacia estas desviaciones, pero también de la derecha que se señale, bueno, pues esta, digamos, hipocresía de autodenominados políticamente incorrectos que en realidad lo que son es, bueno, están haciéndose las víctimas, están desde su privilegio considerando que hay una especie de persecución a sus ideas, cuando es mentira, ¿no? Porque lo ujú. que creo que define mucho a la derecha que se considera políticamente incorrecta, que se considera que está luchando contra la corrección política de la izquierda, es una sensación como de rebeldía, como de que, bueno, ellos se consideran, el populismo de derechas es como el nuevo punk, ¿no? O sea, es la idea de que están rompiendo los tabúes de la izquierda, que es demasiado complaciente y demasiado puritana, ¿no? Y claro, en muchas ocasiones hay una gran hipocresía. En España, por ejemplo, Vox, lo tenemos muy claro, ¿no? Es un partido que esencialmente viene de las élites económicas y políticas de Madrid, de los barrios más ricos de Madrid, y sin embargo están intentando hacer ese lenguaje del pueblo y hacerse las víctimas por una persecución que realmente a ellos no les está perjudicando, ¿no? Sí, un poco en esa misma línea, quería preguntarle también sobre esta idea de que al menos en el caso europeo y estadounidense, el populismo de derecha, alguna gente lo analiza o lo ve como una supuesta reacción a la corrección política. Ahora, quizás eso es hacer un análisis muy de brocha gorda sobre las preferencias políticas de la gente, pensando que solo los factores, digamos, culturales tienen un peso en este apoyo a líderes como Orbán en Turquía o el mismo partido Vox allí en España, pero creo que habría que complejizar un poco más esa relación, ¿no? Sí, claro, es verdad que cada lugar tiene una explicación. Por ejemplo, muchas de las explicaciones que se dicen, está siempre el debate que era clásico, ¿no? Entre si la explicación es cultural o la explicación es material o económica, ¿no? Entonces, los que decían que era cultural decían que había una reacción frente a la aparición de minorías, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Y a la idea de que a lo mejor la población blanca estaba perdiendo su poder y su hegemonía cultural. Sin embargo, no puede explicarse solo así, también se explica con la parte material de, bueno, pues de una globalización que a lo mejor ha venido muy bien a muchos países del tercer mundo y a muchos países de todo el mundo, y sin embargo no ha venido tan bien a los países occidentales en Europa y Estados Unidos, ¿no? Entonces hay un resentimiento ahí que el problema es que se ha canalizado, pues evidentemente a través de estos líderes populistas, ¿no? O sea que han utilizado un descontento que es real, y ese descontento que es real lo han convertido en una
digamos, en un nuevo movimiento que se basa en muchas cosas que no son reales, ¿no? Como ese miedo a esa sustitución racial que existe en Estados Unidos, pero también en el este de Europa con el miedo a los refugiados, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante diferenciar entre países. Por ejemplo, si pensamos en la globalización, podemos ver dos ejemplos muy claros en los que un país como Estados Unidos realmente se perjudicó. Muchos trabajadores industriales de la industria del automóvil, por ejemplo, perdieron muchísimo poder frente a la globalización, frente a China y frente a otros países. Sin embargo, y entonces ahí surgió un líder populista. Ahí podemos aplicar el análisis de la globalización, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con Brasil? Que Brasil se benefició muchísimo más, a pesar de estar en una situación de mayor precariedad que Estados Unidos Claro. infinitas veces, pero en la globalización fue, en términos netos, fue positiva para Brasil y aún así surgió un líder populista. Entonces, por eso creo que los análisis que se centran demasiado en la globalización son como muy occidentales, basados a lo mejor exclusivamente en Trump, ¿no? Y a lo mejor no tanto en otros países como, por ejemplo, Turquía o Brasil. Sí, incluso, bueno, en Latinoamérica, por ejemplo, en el caso concreto de Costa Rica, un poco ese populismo de derecha se ha reflejado en el neopentecostalismo, digamos, las Ujú, evangélicas que han empezado a entrar en política, entonces un poco la reacción ha venido por ese lado, creo que es algo muy latinoamericano, creo que es algo que ujú. tenemos más en esta región del mundo, y que es un poco el caso de Brasil también. Bolsonaro, parte de sus Exacto, sí, aliados sí. son las Evangélico. iglesias evangélicas, ¿verdad? Ujú, Ahora, sobre la idea que usted nos habló hace un momento de esta a veces quizás caricaturización de una izquierda puritana y una nueva derecha supuestamente punk y políticamente ujú. incorrecta. Eso me lleva a la mente un libro que creo que usted lo cita también en su obra, que se llama Muertos los Normies, que salió en el 2016 de la periodista ¿Cuál, perdona, no te he escuchado? Muerte a los Normies de Angela Ah, Nagle. sí, sí, claro, sí, sí, sí. Eh, bueno, un poco lo que comenta el autor es que el legado de irreverencia, de rechazo a los convencionalismos, incluso de este odio a la gente normal o los normies, entre comillas, ¿verdad? Es Ujú, un legado de la contracultura, de los años 60. ujú. Es que ahora la izquierda, de alguna manera, en algunos sectores concretos, no en todo, pero en algunos sectores es la cultura oficial, es la cultura de los medios de comunicación, es la Sí. cultura de la industria del entretenimiento, sobre todo de la academia. Entonces, quería preguntarle si estos valores contraculturales, que podríamos decirle de libertad de expresión, expresión individual, quizás son víctimas de su propio éxito, fueron normalizados dentro de la sociedad capitalista contemporánea y por eso pueda parecer más bien que lo contracultural es oponerse a esto. Sí, totalmente, estoy muy de acuerdo y creo que es un análisis bueno. Hay un libro muy interesante que se llama Revelar se vende, que habla de esa, digamos, mercantilización de la rebeldía, ¿no? Es decir, la rebeldía que era el concepto de los años 60, de la idea del antiautoritarismo, y no solo del antiautoritarismo, sino una especie de antiautoritarismo como infantil, ¿no? En contra de, bueno, pues la idea de prohibido prohibir y todo esto. Ujú, eh, digamos que se ha sedimentado dentro de la cultura y del mismo modo que la socialdemocracia también ha vencido, o sea, ha muerto de éxito, es decir, que todos los valores, al menos en los estados europeos especialmente, la socialdemocracia ha dejado casi de ser una opción política para ser la realidad de la sociedad, ¿no? Y de los estados. Es ujú, decir, con protección social, con pensiones, con altas prestaciones sociales, ¿no? Entonces, igualmente, culturalmente también ha muerto de éxito esos valores que a lo mejor iban aparejados a la socialdemocracia, ¿no? Y entonces, claro, lo que ha ocurrido es que la izquierda se ha vuelto conservadora de alguna manera porque quiere conservar esos cambios. Es decir, rompió con unos valores a lo mejor de, de una sociedad que todavía era muy, diríamos, patriarcal desde el punto de vista de valores conservadores, moralmente conservadora, que venía desde la guerra, rompió con esos tabúes y entonces ahora mismo llevamos como, pues digamos, podríamos decir desde los 70 con diferentes legalizaciones de derechos civiles en las que la izquierda no le quedan ya más causas de las que lleva 40 años
al menos en Europa, ¿no? En Europa, por ejemplo, en la próxima causa, a lo mejor moral de la izquierda, que es como rompedora, es la cuestión de los transexuales, ¿no? Que en España, por ejemplo, se aprobó una ley trans ahora. Entonces, claro, se le acaban las ideas en cuanto a avance o a progreso moral a la izquierda, ¿no? Otra que se me podría ocurrir es la eutanasia, pero la eutanasia también tiene muchas distinciones y no está tan definida tanto en izquierda como en derecha. Ujú. Pero, entonces, claro, la derecha lo que ha descubierto es que esa, digamos, paralización de la izquierda en cuanto a las nuevas ideas que puede aportar, pues la puede utilizar la derecha para romper esos tabúes. Entonces, a pesar de que su agenda a lo mejor es reversiva, lo Ujú. hace con iniciativas que son más rupturistas, porque alguien que está socializado y que ha crecido en una sociedad en la que todos estos valores socialdemócratas, digamos, bueno, pues uno no hace falta que se case y luego tenga hijos y luego tenga una vida con una familia nuclear, sino que existen diferentes opciones de vida. Alguien que se ha criado con esa libertad a lo mejor considera bueno, que esa es la normalidad. Entonces llega una derecha que quiere como sacudir el tablero para demostrar bueno, que también hay esos tabúes que se pueden romper, ¿no? Y aquí es donde tenemos como una tentación de la nueva derecha, que es el ser, ya no es históricamente conservadora, sino que podríamos decir que es reaccionaria desde el punto de vista de que tiene una vocación de romper, digamos, de una vocación rupturista, no una vocación clásica conservadora bueno, de mantener las instituciones, de mantener, digamos, el orden la ley y el orden, como se dice todo esto, ¿no? Entonces, pues se podría decir casi que surge una especie de leninistas de derechas que quieren romper con el sistema como sea y de alguna manera, aunque quieran volver a valores antiguos, ellos creen que son los nuevos punk, ¿no? Los Sí, nuevos rupturistas. sí, es que eso es algo que me llama la atención porque, como dice usted, podrían ser rupturistas respecto a ciertos aspectos del presente, pero es para volver hacia atrás. Si uno Claro, sí, escucha sí. el discurso de estos nuevos reaccionarios, tanto europeos como norteamericanos, un poco es como la revolución sexual ha llegado demasiado lejos, es importante la familia nuclear, y eso puede parecer en sociedades donde, digamos, el discurso más progresista es dominante en los medios, puede parecer rupturista, pero en realidad lo que están, su moralidad es más similar a nuestros padres o abuelos que la de Sí, cualquier. no, totalmente, sí, sí, sí. Ujú. Yo creo que hay un problema ahí bueno, de que en realidad están recogiendo un sentimiento o un resentimiento que creo que es real de muchas ocasiones, por ejemplo, somos generaciones, al menos en Estados Unidos y en Europa, que no hemos podido tener las mismas posibilidades de ascenso social que nos prometieron. Es decir, no es tanto que estemos peor que nuestros padres, porque eso es falso. Evidentemente estamos infinitamente mejor y países como España, que hemos vivido mucho tiempo con dictadura, evidentemente estar en la Unión Europea, en una democracia liberal, no tiene comparación, ¿no? Pero sí que es verdad que las promesas que nos dieron no se están cumpliendo. Entonces, ese resentimiento lo está recogiendo un tipo de populista, un tipo de activista, un tipo de populista de derechas que lo que está diciendo es, evidentemente antes estábamos mejor, aunque no estuviéramos mejor antes, esto hay que romperlo, o sea, hay que romper, hay que tirarla. Digamos que es la versión como de quemar contenedores de basura, pero de la derecha, ¿no? Ujú. Que también quería preguntarle sobre esta idea de ver al populismo de derecha también como deudores del posmodernismo, tanto como la misma izquierda, porque puede uno verlo de esta manera. Mucho de este populismo de derecha es el que está poniendo en duda la ciencia, al Ujú, concepto de verdad, cuestionan el papel de los medios de comunicación, incluso, bueno, como te decía, aquí en Latinoamérica, donde vivimos un auge del cristianismo neopentecostal que se involucra en política, ellos hablan mucho del concepto bastante dudoso de ideología de género, digamos, que ujú. es una forma de criticar a los feminismos o los avances en derechos para personas LGBT, es decir, que a su manera, tal vez uno puede ser muy tosca, hacen crítica de la ideología. Ujú, Entonces, ¿qué tan posmoderna es la derecha en nuestros días? ujú. Sí, es verdad que es posmoderna desde el punto de vista
o sea, diríamos que, por ejemplo, Trump y digamos, el populismo que ha sabido muy bien usar los medios, es posmoderno desde el punto de vista de que casi como que piensa que todo es un simulacro, ¿no? Un poco como los posmodernos. Es la idea de que lo que importa son las interpretaciones y no los hechos, y es la idea de que no existen fallos, existen o sea, es decir, uno no se equivoca en política, lo que ha hecho es vender mal el marco, vender mal, digamos, Ujú. como una especie de guerra de, de interpretaciones o de marcos o de frames, como dicen los anglosajones, ¿no? Sí, Entonces, ellos sí que, evidentemente, hay una especie de cinismo por el cual han dicho, si esto es lo que los postmodernos de izquierdas han estado haciendo, es algo que también tendríamos que hacer nosotros, ¿no? Es ese cinismo de una derecha que dice que tiene que hacer guerra cultural y que considera que la guerra cultural es una guerra de absolutos, no es una guerra en la que vamos a decir, oye, hay que defender las instituciones, no os paséis o vamos a proteger algunos valores, no, no, es una guerra en la que vale todo y lo hemos visto con Trump y ya se ha convertido en un cliché señalarlo, pero es muy importante cómo ha creado esa polarización digamos, de burbujas tribales, ¿no? Que es algo que siempre ha existido, pero que esta vez lo han utilizado de una manera más bélica, ¿no? Es casi como una idea como una guerra híbrida, como se considera, por ejemplo, el concepto de guerra que tiene ahora mismo Rusia con los países del este, que es la idea de la intoxicación, la desinformación, la ujú, idea de que se ganan mejor las mentes de esta manera que mediante otras estrategias, ¿no? Entonces, es posmoderna la derecha en ese sentido, esta derecha populista, porque ha sabido que la democracia es de audiencia. O sea, la democracia es mediática, de audiencia, y que el concepto de democracia liberal es una cosa de idealistas liberales que no existe, ¿no? En la realidad. claro. Y también hace mucha política de la identidad, ¿no? No podemos decir que solo la izquierda eh, se, Claro, está sí, sí. dominada por esta idea más identitaria, sino que también pues, mucho de la derecha populista es política de la identidad, solo que para personas blancas, europeas o... Sí, exacto, ¿no? Y realmente si vamos siglos atrás, los que crearon la política y la identidad es digamos, la derecha nacionalista o los románticos que Ujú, creían en una concepción de la nación muy centrada en la raza y muy centrada en el territorio, ¿no? Entonces, y hacían, ¿no? Evidentemente, las primeras políticas de la identidad es el nacionalismo excluyente bueno, el nacionalismo que luego desembocó en los totalitarismos, ¿no? O sea, esa es la mayor política de identidad. claro. También me interesaba preguntarle sobre una frase muy sobreutilizada y que creo que usted también cita en el libro, que es esta idea de que lo personal es político. Eh, Uh-huh. ¿Ha servido de alguna manera este concepto para justificar una especie de narcisismo en donde yo puedo politizar todos mis problemas personales sin preocuparme por la experiencia de gente diferente a mí, independientemente de las buenas intenciones con las que puede haber surgido esta idea? eh, Se ha sobreutilizado, se ha malentendido a veces también esa idea dentro de esta guerra Sí, cultural. uh-huh. Yo creo que el concepto tenía un uso muy interesante en una cuestión, por ejemplo, y creo que lo menciono en el libro, ¿no? Hay muchas cuestiones en las que lo personal es político, por ejemplo, si uno no tiene derecho sobre su propio cuerpo, o por ejemplo el derecho al aborto, o cuestiones como por ejemplo la condición sexual en dictaduras donde hay una persecución de la homosexualidad, por ejemplo, ahí Ujú, lo personal es infinitamente político, porque ahí evidentemente eh, se está coartando la libertad más básica de la existencia de un individuo, ¿no? El problema es cuando eso lo hemos trasladado a democracias liberales consolidadas, donde existen derechos civiles y donde si aplicamos esa cuestión tenemos que rebuscar mucho para encontrar esa opresión que está acabando con nuestra identidad, si me explico. Eh, en una sociedad como en una sociedad europea, por ejemplo, donde existen protecciones sociales, derechos civiles, donde existen constituciones que garantizan tus libertades, eh, existen muchísimas cosas que siguen siendo en lo personal es político, pero cada vez son menores, ¿no? Porque evidentemente las democracias liberales lo que hacen es darte
una carta de derechos y no te están determinando qué hacer con esos derechos y con esas libertades, ¿no? Eh, entonces, lo personal es político, o sea, la cuestión de que lo personal es político se ha convertido en una cosa de exposición de tu identidad en el debate público. Tú no llegas al debate público para decir, pues como imaginemos la concepción más básica de la política, ¿no? Uno llega y ve que en su barrio hay unos problemas de alcantarillado, entonces se involucra en una organización política para resolver un problema material, de lo que sea. Eh, cuando consideramos la idea de lo personal es político, uno no llega con esos problemas, uno llega primero con su identidad, busca el grupo donde puede unirse a esa identidad en tribu y a partir de entonces se hace política. Y el problema es que se convierte en una política muy, digamos, bueno, pues que surge del individuo en vez de lo colectivo. Uno no ve el problema colectivo, sino que ve el problema del individuo. Y evidentemente hay muchísimas cuestiones en las que tiene que haber reivindicaciones. Estoy pensando, por ejemplo, en el feminismo en España, que ha tenido muchísimo poder, y sin embargo ha llegado a las instituciones. Entonces, una vez establecido en las instituciones con un Ministerio de Igualdad, con una de las líderes más importantes del feminismo como ministra de Igualdad, Ujú. ya aprobando leyes de manera institucionalizada, el movimiento acaba diluido y se convierte en una cuestión narcisista en la que uno sale a la calle pero en realidad no está protestando, está celebrando su identidad, está, digamos, de una manera aprobando las medidas que está haciendo el gobierno, ¿no? Entonces esa, digamos, eh, versión, o sea, la parte más contestataria y más rebelde del movimiento se diluye. Claro que lo que usted nos está diciendo también tiene que ver con otra división más que existe en la izquierda política, aunque ya de por sí siempre ha estado muy dividida, que es como hay cierta postura de una izquierda de inspiración marxista, digamos, incluso en Latinoamérica todavía se ve eso, Ujú, que se pretende más tradicional y que habla como de poner a la clase social por encima de cualquier otra categoría identitaria. Pero ujú, esta opción, digamos, creo que usted también lo menciona en el libro, tiene muchos problemas porque puede parecer más una opción nostálgica, ¿verdad? Nosotros, bueno, aquí en el programa entrevistamos el año pasado al historiador argentino Alejandro Galeano y nos decía en esa entrevista que este tipo de izquierda lo que quiere es obreros de fábrica con overall que no los ujú, van a encontrar. Es una idea de clase obrera del ujú, siglo XX. Entonces, ujú, ¿qué problemas? También tiene a veces esta visión de izquierda que se opone a la política de la identidad, pero lo hace poniendo a la clase social como la categoría principal y casi única. ujú. Sí, no, es muy acertado lo que dice Alejandro, que es un gran pensador argentino. Creo que el problema es esa nostalgia y también la sensación de que, bueno, es la negación de que existen la globalización y, digamos, el capitalismo más contemporáneo ha acabado con ese tipo de sociedad, ¿no? Es Ujú, decir, simplemente con ver la división del trabajo actual, ¿no? Es decir, la idea del obrero fabril en las grandes fábricas que se puede sindicar, que va a estar desde que empezó de aprendiz hasta que se jubiló en la misma empresa, eso está acabando en Occidente, o sea, eso ya apenas existe. Entonces, evidentemente las afinidades que existen van más allá de la clase porque esa clase está diluida. No es posible, o sea, y sobre todo hay una cuestión que es importante y es que si ya no existe esa asociación que tenemos tan cercana al trabajo, que el trabajo nos da nuestra identidad de alguna manera, pues evidentemente nuestra identidad de clase desaparece y se convierte en otras cuestiones. Por eso nuestra identidad va más allá del trabajo. Los ujú, únicos que pueden tener o sea, es decir, antes podías decir, yo soy de clase obrera porque es que soy un obrero y estoy viendo la jerarquía muy bien. Y ahora mismo es muy difícil a pesar de que las desigualdades son altísimas del mismo modo, ¿no? El ujú. problema es una cuestión de la conciencia que podemos tener de pertenecer a esa clase porque el trabajo no nos lo permite, ¿no? O sea, el trabajo no te permite crearte una conciencia de clase. Y yo lo que creo también es que en esa nostalgia
hay detrás como una especie de, bueno, es una nostalgia un poco conservadora, ¿no? Porque se está intentando dar soluciones que simplemente son para volver atrás. Es decir, cuando veo gente defendiendo los sindicatos, digo, yo estoy de acuerdo en que es necesario, en precisamente en sociedades con alta desigualdad y con mucha precariedad, es necesario que haya ese control de los sindicatos, pero eh, es completamente imposible tal y como está estructurado el trabajo, especialmente en Europa y en Estados Unidos, o sea, con la gig economy y con esta, digamos, separación entre el puesto de trabajo y el trabajador, ¿no? Ahora, si bien no es deseable volver a reivindicar esta idea de clase social como la entendíamos en el siglo XX, porque las mismas condiciones del capitalismo han cambiado eso y las políticas identitarias tal vez, digamos, podríamos decir que aíslan a los sectores entre sí, según Ujú. su identidad étnica o sexual o lo que sea. ¿Cómo articular demandas colectivas en este panorama sin caer ni una cosa ni la otra? Ni Sí. en el identitarismo o que puede ser sectario, ni en una idea de clase obrera que ya no funciona en este momento. Ujú. Sí, ahí yo creo que está el gran debate, porque o sea, si, digamos que todas las cuestiones que el estado del bienestar, o sea, el estado del bienestar funcionó por muchas razones, pero varias era, no existía, o sea, existía una especie de, había sindicatos fuertes, teníamos, por ejemplo, la globalización no estaba tan desarrollada, por la cual no existían fugas de capitales, no existía el problema a lo mejor de los paraísos fiscales, de las fugas fiscales. Eh, y también existía, de alguna manera, y eso es algo que está bien que haya terminado, existía una especie de homogenización racial y de género, ¿no? O sea, es decir, porque Ujú, se estaba de alguna manera coartando todas las desviaciones a la norma, lo que hemos hablado de la familia nuclear y de los valores pues conservadores, ¿no? Entonces, ujú, una vez roto eso, se ha ganado mucho y también se ha perdido, que es lo que ocurre con el progreso, ¿no? O sea, se ha ganado muchísimo en libertades y se ha ganado muchísimo en cuestiones como, bueno, no sé, algunas instituciones como que podían ser opresoras para muchos, ¿no? Y sin embargo se ha perdido ¿cómo te diría? La base comunitaria, ¿no? Por la que uno a lo mejor, pues, de alguna manera, al crear al tener una familia, al estar casado, al comprarse una casa, estaba más involucrado en su municipio, en su ciudad, en lo que sea, en su barrio, y hay muchas cosas que han desaparecido. No existe esa sensación de comunidad que, por ejemplo, en Estados Unidos es muy importante, ¿no? Esta idea ujú, de la comunidad, ¿no? De formar parte de la comunidad, de estar a lo mejor colaborando con la junta del colegio, con los profesores, o colaborando de alguna manera con el activismo y esa especie de filantropía y caridad a nivel básico que ha desaparecido porque evidentemente se han acabado con esas instituciones clásicas conservadoras, ¿no? Entonces, es muy complicado unificar ahora. O sea, claro. hay un libro muy interesante que es de Paul Collier que se llama, que no recuerdo ahora, pero es sobre el capitalismo, cómo salvarlo, y él señala una cosa muy interesante y es que el, ¿cómo se llama? Las clases sociales más bajas ahora, no, como tienen trabajos muy precarios y como no tienen esa, digamos, esa posibilidad de estar en una empresa con esa estabilidad que había antes, Ujú, se refugian en la bandera, se refugian en lo único que les queda como, como algo a lo que agarrarse, ya que no tienen el trabajo, ya que no tienen la identidad que les proporcionaba, es decir, soy un obrero de esta fábrica durante toda la vida, se agarran al nacionalismo. Y ujú, las élites, que sí que a lo mejor tienen trabajos que todavía puede uno sentirse orgulloso de ellos, es decir, si uno tiene un trabajo liberal, puede decir que es un diseñador, un periodista, un abogado, puede crearse esa identidad con ese trabajo, porque dice, yo no necesito la nación para protegerme o el valor de nación, de patriotismo, porque ujú. yo tengo esa identidad en el trabajo. Entonces ahí es donde creo que está la clave del futuro, ¿no? Si seguimos con esa disparidad y esa desigualdad,
va a haber unas clases bajas que ya lo estamos viendo, se están desplazando más hacia discursos patrióticos y nacionalistas, ultranacionalistas y de ultraderecha, mientras que la izquierda es como digamos, la población educada, la Ujú. población con formación, que evidentemente pues mira por encima del hombro a esas clases más bajas, ¿no? Y ahí es donde creo que está la tensión de nuestra época. Claro, eso era algo que me interesaba preguntarle también y es cómo ha sido la actitud de algunas de estas, digamos, como las élites profesionales o liberales o progresistas, no solo en Europa, en Estados Unidos, sino incluso en los mismos países latinoamericanos, cómo ha sido la actitud hacia los votantes, por ejemplo, de Bolsonaro, de Trump o de Vox, porque a veces parece que nada más se tratan como intocables, ¿no? Como esta gente racista, esta gente son solo no fascistas, no se dialoga con ellos, pero cómo digamos, el progresismo no podría quedarse sin dialogar con una parte tan importante del electorado y nada más menospreciarlos, como, Ujú. eh, Sí, cómo se ve ese debate, por ejemplo, en España. yo creo que es un gran debate, por ejemplo, Ujú. algo que ha tratado de manera muy interesante Thomas Piketty en el Capital, no me acuerdo cómo se llama el último, Capital del siglo XXI, Bueno, sí. eh, que él menciona que, de manera muy rigurosa, cómo los partidos de izquierdas han perdido el voto obrero, que eso es algo que se ha visto de manera anecdótica, se ve constantemente, pero Ujú. él menciona que ha habido un desplazamiento en el que antes los partidos conservadores eran los que recibían el mayor voto de las élites educadas, ¿no? Ujú. Y eso se ha invertido completamente. Ahora es la izquierda la que recibe el voto de los universitarios, de las élites educadas o las élites cognitivas. Entonces esto ha dejado a la clase obrera abandonada de alguna manera. Ujú. Y evidentemente lo que está haciendo la derecha es rescatar eso que ha dejado abandonado la izquierda, Ujú. y le está saliendo bien porque le puede ofrecer cuestiones como lo que he dicho antes, ¿no? De la bandera y del patriotismo, incluso de la xenofobia y nativismo, ¿no? Claro. Eh, entonces, yo creo que uno de los problemas que tiene la izquierda en estos años es precisamente el poder recuperar, o sea, digamos, hacer una alianza entre las élites educadas y las clases bajas, ¿no? Y difícilmente creo que la va a poder hacer si sigue en esta deriva, digamos, tecnocrática, en la que de alguna manera bueno, pues, los valores de izquierdas ahora mismo son cuestiones que no hablan a la clase baja, ¿no? O sea, por ejemplo, los conflictos que hemos visto en Francia con los chalecos amarillos, que había protestas contra la subida de los combustibles, eran medidas que desde las urbes se consideraban como un avance social porque eran medioambientales y ecológicas, y sin embargo sobre el terreno tenía muchísimos detractores de gente que a lo mejor ante la falta de infraestructuras de transporte pues necesitan depender mucho más de su coche o necesitan depender mucho más de un combustible que a lo mejor pues un trabajador liberal que coge el metro o la bici en el centro de París no Ujú. necesita, ¿no? Entonces yo creo que la unión entre demandas que considera el votante urbano positivas tiene que también tener en cuenta el votante ese desencantado que está fuera de su imagen, ¿no? Yo creo que hay una ceguera con respecto a determinadas cosas que la izquierda considera que son correctas y no cree que tenga la necesidad de persuadir sobre ellas. Y eso es un problema en la política, ¿no? O sea, uno puede considerar que lo que es suyo no hace falta convencer a nadie, porque nunca ha existido algo que de manera automática digamos, convenza a todo el mundo, ¿no? Y parte de la política democrática es la persuasión. Y creo que hay un problema con eso cuando estamos dejando fuera a lo mejor de cuestiones tan importantes como el medio ambiente o como el cambio climático, Ujú. estamos acusando a gente a la que le está afectando de manera inmediata las medidas o las políticas estas, Ujú. les acusamos de negacionistas, en vez de a lo mejor pensar bueno, que no vamos a poder hacer una política medioambiental seria si no integramos a los desfavorecidos que están, digamos, inmediatamente afectados por esas políticas.
Ujú, claro. Pienso en el caso estadounidense, bueno, el Partido Demócrata, que quizás por algún tiempo se durmieron en sus laureles pensando que tenían garantizado el voto afroamericano y el voto latino. Ujú, Y bueno, en las ujú. últimas elecciones vimos incluso una cantidad no nada despreciable de personas de origen latinoamericano votando por Trump. Entonces también Sí. no se puede pensar que algunos de estos partidos, digamos, liberales, van a tener siempre el voto de esos sectores Ujú. minoritarios, digamos. Sí, yo creo que han puesto demasiada esperanza en la demografía desde la cuestión de, bueno, de que demográficamente Estados Unidos iba a dejar de ser blanco, y Ujú, entonces han ido asociando que el no ser blanco, el pertenecer a minorías, te convierte automáticamente en progresista, cuando existen muchos sectores, por ejemplo, asiáticos o latinoamericanos, son pues, venezolanos o cubanos ujú. en Estados Unidos que son muy conservadores, ¿no? Entonces creo que ahí hay una ceguera por la cual siempre se ha considerado lo que impide el avance de estas cuestiones es el hombre blanco, y luego se da cuenta de que dentro de las minorías pues hay mucha pluralidad, y es lo que Claro. precisamente eh, es inteligente no congelarlas como si fueran pues muy homogéneas, ¿no? Ujú. Y, por ejemplo, dentro de la comunidad negra, ¿no? Existe muchísima conservadurismo. Por ejemplo, había muchísimos votantes de Bernie Sanders que les sorprendía que la población negra prefiriera a Joe Biden antes que a Bernie Sanders o incluso a Kamala Harris eh, durante las primarias. Y al final era por una cuestión de, bueno, es una comunidad en muchos aspectos conservadora. En cuestiones como los derechos LGBT, pues hay muchísimo esfuerzo por dejar de lado ese conservadurismo muy centrado en comunidades religiosas, ¿no? Sí, que también tenía que preguntarle sobre el tema de la libertad de expresión, que obviamente está relacionado con todo lo que hemos venido hablando, que tradicionalmente se ha considerado un valor, si no necesariamente de izquierda, al menos sí progresista o liberal, digamos. En los últimos años hemos visto cómo se ha ido problematizando esa idea de libertad de expresión, porque se dice que históricamente siempre ha tenido un sesgo que favorece a los sectores que ya tienen poder en la sociedad. Incluso vemos algo que parecía inédito, llamados de censura por parte de la misma izquierda, cuando tradicionalmente la censura, sobre todo de expresiones artísticas, es algo que siempre se asociaba más al conservadurismo, incluso el conservadurismo religioso. Ujú. En ese sentido, ¿por qué considera importante seguir reivindicando un concepto clásico de libertad de expresión, a pesar de estas críticas tan contemporáneas a esa idea? Ujú. Yo creo que es una de las... o sea, una de las cosas que me gusta decir es que la libertad de expresión tiene sentido siempre, pero tiene mucho más sentido cuando permite o da la voz al oprimido o a la minoría digamos, da la voz al que se queja frente al poder. Y esa es una de las nociones más básicas de rendición de cuentas del liberalismo, ¿no? La idea de poder decirle al rey que está desnudo, poder decirle al líder político o al, o al líder autoritario que evidentemente pues decirle que está equivocado, decirle que está siendo injusto. Y me parece una de las cuestiones más básicas. El problema es que mm, ahora no vivimos en la misma idea del mercado del el llamado mercado de ideas del que se hablaba durante la Ilustración. Evidentemente no tiene nada que ver con ahora, ¿no? Porque era un mercado muy elitista en el que no estaba democratizada a lo mejor la libertad de expresión hasta el punto de que cualquiera podía expresarse, ¿no? Entonces, sí que es verdad que había unas limitaciones en las concepciones más básicas de libertad de expresión porque era una libertad muy burguesa. Y con la democratización de la libertad de expresión, y especialmente ahora con las redes sociales, Ujú. pues se está viendo las limitaciones, y sin embargo sigue siendo uno de los valores que creo que son más importantes precisamente ahora que está tan democratizada la libertad de expresión, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, lo mejor es explicarlo con ejemplos, pero cuando ha censurado hace poco Twitter a Donald Trump, yo lo que veo es que hay una polarización incluso en las reacciones en las que no se considera el valor de libertad de expresión
en sí mismo, sino si me está sirviendo a mis intereses en ese momento o no. Ujú. Entonces, muchos de izquierdas están contentos de que hayan eliminado la cuenta de Donald Trump, muchos de derechas no están contentos porque la hayan eliminado la cuenta, y nadie debate sobre si de verdad una empresa con tanto poder de control de la conversación pública global, si deberíamos permitirle que tenga ese poder, sobre todo sin rendición de cuentas democrática, ¿no? Entonces, Ujú. y aquí va más allá digamos, de ideologías, es una cuestión de, por ejemplo, ahora mismo consideramos que todos digamos, los directores y fundadores de todas esas empresas tecnológicas son demócratas, son liberales, son cosmopolitas, son Claro. favorables a ciertos valores, pero ¿quién nos dice que en este cambio que estamos viendo tectónico de la política hacia populistas de derechas, quién no Ujú. nos dice que dentro de unos años Twitter lo gobierna alguien autoritario como Donald Trump y que va a lo mejor Rupert Murdoch, denunciar? bien, digamos. ¿Cómo, perdón? Como algún Rupert Murdoch, digamos, que es Exacto, exacto. Sí, sí, ahí conservador. tenemos un ejemplo muy bueno de concentración de poder en las manos de un hombre que tiene pues digamos, un emporio mediático en el que influye muchísimo. O sea, y entonces, ahí creo que hay una ceguera muy importante porque parece que visto como de una perspectiva de guerra de trincheras, vale, hemos ganado esta batalla, pero esto es una cuestión de defender unos valores que van más allá del ciclo político, ¿no? Y entonces yo creo que es algo que es importante y que es muy difícil defenderlo porque al final, bueno, en general estamos casi todos metidos en las guerras culturales inmediatas y no pensamos en el problema de que eso es un efecto boomerang, nos puede acabar tocando a nosotros, puede Sí. acabar... pues, yo lo pienso, por ejemplo, con la idea ahora, por ejemplo, tenemos, durante las protestas de Black Lives Matter en Estados Unidos, había mucha gente llamando a la acción y al activismo que estaba dentro de los derechos, de derecho a reunión y derecho a manifestación, pero Ujú. imaginemos que tenemos un Twitter o un Facebook gobernado por alguien que está considerando que eso es una incitación a la violencia y que va a censurar todas las cuentas que estén diciendo sal a la calle a protestar. Entonces, Ujú. es muy fácil que la cuestión se dé la vuelta y acabe perjudicando a los que se están alegrando ahora, por ejemplo, con la censura Trump. Sí, bueno, ya para concluir, quería preguntarle sobre un poco el final del libro, donde usted hace una defensa parcial de la corrección política, en el sentido de que, bueno, muchas de las ideas asociadas a esta sensibilidad responden a una idea muy básica, que es no hacer daño, que es, bueno, como Ujú. decía, es bastante reivindicable, pero a pesar de eso, ¿por qué considera necesario tener una posición más crítica hacia algunos aspectos de la corrección política, sin que esto implique caer en su puesto, que es la pose del políticamente incorrecto que nos decía usted, ¿verdad? Eh, Sí. Yo creo que la cuestión en este debate es la pertinencia. Es decir, vamos a coger un tema como muy polémico, que ahora hay mucho debate en España sobre ello, que es sobre la transexualidad, ¿no? Ujú. Eh, Uno puede, de alguna manera, estar debatiendo la legitimidad de que exista una ley en la que, por ejemplo, ahora se está hablando de cambio de género sin necesidad de la digamos, la recomendación de un médico, ¿no? O Ujú. cuestiones así. Entonces, Según uno puede encontrar eso, si uno puede encontrar eso de manera ilegítima o puede de alguna manera considerar que eso es equivocado y puede desarrollar incluso pues una teoría o creo que están científicamente probadas sobre a lo mejor los problemas que existen en torno a la ciencia que hay detrás de la transexualidad. Y sin embargo, hay una diferencia entre hacer eso y decirle a un transexual que es una mujer o que es un hombre, ¿no? O sea, decirle... entonces es una cuestión de la pertinencia, de uno no se pone a hablarle, uno no, como hay un dicho que dice, no se habla de la soga en la casa del ahorcado. Uno no se puede, tiene que ser pertinente a la hora de debatir públicamente porque es una cuestión digamos, de aprecio por el otro, ¿no? Y es una cuestión que creo que le falta a los
políticamente incorrectos, que es la sensación de que lo que quieren precisamente es romper ese tabú y si pueden herir los sentimientos, si pueden crear polarización y pueden crear odio, Ujú, pues bien está para ellos, porque eso lo que está haciendo es despertar del letargo a mucha gente que está de alguna manera engañada, ¿no? Esto es como una, no sé, es una concepción muy básica y quizá muy ingenua por mi parte del debate público, en la que uno no puede coger la peor versión del adversario, sino que tiene que de alguna manera honrarlo cogiendo sus mejores argumentos, ¿no? Es, como explico en el libro, es una cuestión un poco ingenua porque al fin y al cabo es algo que no vemos que esté cambiando y que en el debate público en redes especialmente es muy polarizado, pero creo que es algo a tener en cuenta en cuanto a, bueno, pues que es la base de la libertad de expresión, ¿no? O sea, evidentemente la libertad de expresión es válida para todos los discursos, pero creo que cuanto más válida es para, bueno, pues para el debate público, para la conversación pública y para el avance pues, de estos valores, ¿no? claro. Bueno, le agradecemos muchísimo al periodista y editor español Ricardo Duda, que es autor del libro La verdad de la tribu, la corrección política y sus enemigos, que está en la editorial Debate. Muchísimas gracias por haber sacado el tiempo para conversar con nosotros desde Madrid. Muchas gracias a vosotros, es un placer.